Buenas tardes a todos, buenas tardes a todo el remanente del Ministerio Luz de Dios. Buenas tardes a todos aquellos que nos ven y escuchan de donde quiera que estén. Les bendecimos desde Honduras, desde la casa de adoración del Ministerio Luz de Dios. Bendigo en este momento ese grupo maravilloso de Luz de Dios que está activo siempre en la FECITRAN, ese grupo de oración poderosa. Bendigo a mis hijos allá en el estado de la Florida, en Estados Unidos, en Port St. Lucie, a mi familia en Hialeah. Bendigo a mi familia que está en Nueva York, a mi madre, a mi hermana, a mi sobrina, que están todos ahí en su casa viendo este mensaje, y a todos los que nos escuchan y están viendo en el mundo entero. Esta tarde quiero comenzar con esta crisis que estamos viviendo en el mundo en general, que nos tienen cerrados, pero quiero que sepan que esto no es nuevo, iglesia, que esto no es de los tiempos finales solamente, sino que Dios nos está hablando a todos y somos muy pocos los que podemos discernir lo que Dios está hablando. Dios habla a través de la naturaleza, Dios habla a través de cada palabra profética, de cada alabanza. Incluso dijo Él de que si los hijos de Dios no hablábamos, las piedras hablarían. Somos pocos los que podemos discernir lo que Dios está tratando de hablar. Pero sabemos también de que el poder de Dios siempre ha salido victorioso en todo tiempo. El dolor y el sufrimiento son cosas que han sucedido siempre. Yo quiero que nos remontemos en uno de los días más oscuros de la historia de Israel. En este día en particular, dice la palabra que una viuda se paró enfrente de 3 ataúdes. Ella estaba rodeada de muchedumbres que estaban gimiendo de dolor. En esa muchedumbre que lloraba habían cientos de viudas que gemían, así como también un sinnúmero de soldados heridos, algunos con sus heridas que todavía estaban sangrando. Gente que estaba siendo atormentada, gente que estaba sufriendo en ese momento. Al centro de esta escena estaba la viuda no identificada que menciona la palabra. Una viuda que casi no podía pararse frente a los 3 ataúdes porque estaba embarazada y estaba con dolor profundamente en su interior. Estaba al borde de caer desplomada y tenía que ser sostenida por su servidumbre. Esta mujer estaba mentalmente y espiritualmente muerta. Estaba sin vida alguna. Estaba totalmente sobrecogida por su dolor y pena. Porque en un ataúd estaba su suegro de 88 años llamado Elí, quien era el sumo sacerdote de Israel. En el otro ataúd yacía su cuñado Ofni, también sacerdote, pero el ataúd sobre el cual esta mujer se sentía y se cernía, derrotía y de dolor era en el tercer ataúd, que contenía el cuerpo de su esposo llamado Fines. Esta mujer sufría en ese momento. Y en este momento en la historia de Israel una gran calamidad había caído sobre esa nación. Habían pasado una crisis horrible, quizás como la que estamos viviendo en estos tiempos aquí en nuestra nación Honduras. Porque unos días antes el ejército de Israel había salido a pelear contra los filisteos y habían sido sobrecogidos. Ellos habían sido derrotados. Unos 30,000 hombres habían muerto en batalla, incluyendo los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Y cuando el sumo sacerdote recibió la noticia que el enemigo había capturado el arca del pacto y que sus 2 hijos estaban muertos, este hombre cayó hacia atrás de su asiento y murió desnucado. Su cuello se rompió. La escritura sugiere que esta viuda no identificada de Fines tenía un grado de amor por las cosas de Dios. Esta mujer tenía un sentimiento especial por lo sagrado y lo santo de Dios. Esta mujer sentía algo especial por la presencia de Dios y estaba afligida por la pérdida del arca de los filisteos. Eso lo dice en 1 Samuel 4:19. Seguramente estaba también afligida sobre cómo la casa de Dios había caído en la apatía y codicia bajo el ministerio de su suegro. Con Elí como sumo sacerdote, dice la palabra que los pastores de Dios regularmente tomaban ojos ciegos a toda clase de pecado que se estaba realizando. Los sacerdotes estaban siendo ciegos, no querían ver lo que estaba sucediendo. Y el mismo hijo de Elí, Ofni,
Fue un sacerdote malo que cometía fornicación dentro de los muros de la casa de Dios. Finehas también era un sacerdote deslizado al adulterio. Y su lujuria rampante y vergüenza fue traída al templo de Dios a causa de sus iniquidades. En esta crisis Dios no solo le habla a los impíos, sino que a nosotros también como hijos de Dios y sacerdotes. Por años, su apesarada esposa había vivido con la advertencia profética timbrando en su oído. Ella había recibido una palabra profética poderosa de un profeta no identificado que había llegado a la casa de Elí. Y en 1 Samuel capítulo 2, 23, 33 y 34 dice: y todos los nacidos en tu casa morirán en plenitud de la edad. Te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finehas, ambos morirán ese mismo día. Esa palabra profética ya había sido anunciada en la casa de Elí. Imagina el dolor increíble que esta viuda llevaba ahora en la tumba. Su esposo había seducido mujeres en el templo, había seducido danzarinas, había seducido fieles que llegaban a congregarse a la misma iglesia. Este hombre se metía con mujeres que probablemente su misma esposa ministraba. El ministerio estaba totalmente guiado por la lujuria. Estaba lleno de avaricia, de apatía, de sinsabores hacia las cosas de Dios. A ellos no les importaba nada lo que estaba pasando en el templo. A ellos lo que les importaba es cómo se estaba sintiendo en su lujuria y codicia. Los profetas verdaderos del Señor habían advertido por años los juicios por venir causados por la corrupción del sacerdocio, y la gente se había desilusionado por la hipocresía del ministerio que estaban viviendo. La gente estaba completamente desorientada. Ellos estaban completamente apáticos a reconocer de que se habían apartado de los sagrados de Dios. Ellos no querían ni escuchar palabra de Dios. Ahora calamidades se presentaban por todos lados. Peor aún, los enemigos de Israel habían confiscado el arca que representaba la presencia de Dios. Esta gente había permitido, a causa de sus iniquidades, de sus pecados, de sus errores, de todas las cosas malas que estaban haciendo, que el arca de Dios se la llevaran. En la mente de esta pobre mujer los enemigos del Señor habían triunfado. En su mente Dios había perdido la batalla. Tal vez posiblemente ella sabía que alrededor de ella no había nada positivo. La iglesia estaba en ruina y la nación falta de esperanza. Quizás como nos encontramos en estos momentos de aflicción nosotros aquí, quizás Dios nos esté hablando a todos nosotros como sacerdotes. Quizás Dios ahora en este momento nos está hablando algo especial a los líderes de cada nación, a los líderes de cada iglesia, a los líderes de tu propia casa. Dios nos está hablando a todos en general. Literalmente no había nada que nadie pudiera esperar excepto el juicio. Las cosas estaban tan malas en Israel. El sacerdocio estaba perdido, estaba completamente desubicado, y pareciera que lo mismo que estamos viviendo, como si pensáramos que el juicio divino está viniendo sobre nosotros en este momento a causa de lo que estamos pasando, a causa de nuestras iniquidades, de nuestra desobediencia, de nuestra apatía a lo santo y sagrado de Dios. Además, esta mujer llevaba su propio dolor por las traiciones adúlteras de su esposo. Esta mujer sufría. Esta mujer ya venía arrastrando penumbras día tras día de traer a su memoria con quién este esposo se había metido ahí dentro de la misma iglesia. Y ahora, habiendo sepultado a sus seres amados, repentinamente cayó ante la tumba y empezó el parto. Y dice en 1 Samuel 4:19: y su nuera, la mujer de Finehas, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y en 1 Samuel 4:22 dijo: pues traspasada es la gloria de Israel
porque ha sido tomada del arca de Dios. Había muchas otras mujeres ante la tumba quienes habían perdido a sus esposos en la batalla contra los filisteos. Habían otras mujeres adoloridas y llenas de sufrimiento, de llanto, que estaban ahí tratando de calmar a esta mujer. Había otras viudas ahí junto a ella. Trataron de alentar a la viuda de Finees diciéndole: alégrate, no te preocupes, hay esperanza, le decían a ella. Hay un comienzo totalmente nuevo. Este bebé es un varón. Dios te ha dado un hijo. Dios no te ha olvidado después de todo, les decían. Ellas vieron que en medio de toda la muerte y caos, una esperanza fresca estaba en camino. Pero la viuda de Finees ya se había convencido a sí misma. Ella había dicho: el Señor me ha abandonado, así como muchos pueden estar diciendo en este momento. Así como hay un montón de hermanos en este momento, quizás perdiste un ser querido. Tal vez alguien esté infectado, tal vez estás viendo que alguien en tu familia está enfermo con síntomas de gripe, tos, y estás preocupado por lo que estás viendo y has orado y estás creyendo que Dios te abandonó. Esta mujer miraba toda la calamidad. Esta mujer miraba toda la apostasía que había en todo el pueblo de Israel. Ella miraba la ruina. Ella decía: mis plegarias no han sido escuchadas. Yo le hablo a Dios, yo me encierro en mi cuarto secreto, yo hablo con Dios, yo oro, yo intercedo, yo grito, yo gimo, pero Dios pareciera que no me está escuchando. Esta mujer estaba completamente inconsolable. Aún después de dar a luz, se llegó a mirar a su bebé, dejándolo a un lado, dice la palabra. Sus palabras últimas fueron, antes de morir, cuando llamó a su niño Icabod. Y llamó al niño Icabod. La gloria ha sido desenterrada de Israel. Ha sido desterrada del pueblo de Israel porque había sido tomada del arco del pacto. Simplemente esta mujer perdió la batalla que estaba peleando, la abandonó. Esta mujer se rindió, retrocedió, se echó para atrás, renunció a su fe en vez de ir creciendo con una fe poderosa por todo lo que hace, pues que es la fe que hace todo posible. Esta mujer se rindió en el camino y con eso mismo fe muerta que tenía esta mujer en ese momento, dice que ese niño murió, ella murió. Creo que la causa real de la muerte de esta mujer sufrida fue la desesperanzada y miserable pérdida de la fe. Aún hoy en día la palabra Icabod significa la pérdida de la presencia de Dios y la ausencia de la esperanza para su pueblo. Aún hoy en día esa misma palabra está ausente en el corazón de muchos hijos de Dios en sus hogares. Aún hoy en día la gente no está creyendo que la presencia de Dios no está ahí. Ellos creen de que la presencia de Dios está ahí solo porque dicen: Dios está conmigo. En su desesperación y dolor, la viuda no identificaba, le hablaba a la gente de Dios hoy en día, porque cada cristiano enfrenta las mismas tres corrientes de dolor que la viuda de Finees sobrellevó. Cada quien en esta vida pasa por tres crisis, y es el dolor de la condición de la nación, el dolor de la condición de la iglesia y el dolor por el sufrimiento y la pérdida personal. Hemos visto cómo nosotros mismos quitamos la oración de nuestras casas, quitamos la oración familiar, quitamos la presencia de Dios de nuestros hogares, de nuestra familia, de nuestros matrimonios. Los 10 mandamientos quitados de todas las áreas de nuestras vidas. Podemos ver gente perversa escribiendo leyes para beneficiarse ellos mismos, para salir airosos en sus maquiavélicas ambiciones. Gente comprando sacerdotes, comprando pastores para que les digan cosas que Dios jamás ha dicho. Mientras tanto, con sus acciones, los gobernantes de nuestra propia nación están sacudiendo los puños a la autoridad de Dios y la mención de su nombre por verdaderos hombres de Dios. Y están llamando al silencio a los verdaderos hombres de Dios. Y están llamando a la gloria de hombres a aquellos que pueden comprar. Los homosexuales y los amigos poderosos parecen imparables en su obsesión de establecer matrimonios homosexuales.
Cada día que pasa yo puedo ver fotos en las redes de hombres con hombres, mujeres con mujeres, trayendo matrimonios, cosas, películas mostrando a Jesucristo como homosexuales, diciendo que llegará a ser una de las mejores películas del año. Nuestro ministerio lo puede ver como amantes de Cristo afligidos a través de la nación y del mundo. Pregunta, pero ¿qué está pasándole a los hondureños? ¿Qué está pasando en nuestra nación, iglesia? ¿Dónde están los verdaderos hijos de Dios que estamos clamando las verdades? Era antes conocida la Honduras bella que nosotros conocemos como la que llevaba la luz del Evangelio al mundo a través de sus esfuerzos misioneros. Era la Cenicienta de Centroamérica, la que se movía a la paz. Era la paloma de la paz de Centroamérica. Ahora es una historia totalmente distinta. ¿Por qué? Porque los programas de televisión se han convertido en totalmente sucios. Programas y redes sociales burlándose de cristianos, de pastores, de sacerdotes, burlándose de los estandartes morales y de Cristo mismo. Haciendo chistes, memes de Cristo, de la religión. Estos programas glorifican a la homosexualidad y derrumban los valores de la familia. Ellos llaman amor y bendición lo que Dios en su total palabra llama aberración. Las cortes están burlándose de la cristiandad de izquierda a derecha. Hacen ver a los creyentes como fanáticos o estúpidos solamente por tener fe. Se burlan de aquellos de que estamos parados sobre la roca. Se burlan de aquellos que nosotros estamos cimentando en la mente y en el corazón y las almas de los fieles de Dios que crean solamente. No importa que los llamen locos. ¿Dónde va a terminar todo esto, iglesia? Nada parece poder detener el desliz moral. ¿Cuándo va el Señor a ponerle paro a todo esto? Entonces, la burla no está pasando solamente en la rama secular, iglesia. Necedades y cosas impías están llevándose en la casa de Dios a través de la tierra. ¿Por qué hay tanta iglesia muerta? ¿Por qué hay tantos pastores depravados, corrompidos? Pastores llevando a sus templos enseñanzas, llamando a las iglesias de lucha libre, por ejemplo, donde púlpitos han sido reemplazados por rings de batallas de lucha libre, luchadores que profesan a Cristo, estallan sillas sobre las cabezas de uno sobre otro, escupiendo sangre falsa y después dando un testimonio de que Cristo es el que tiene el poder, que Cristo es el que tiene el control. Pero no, iglesia, esto no puede estar sucediendo. Esto no puede estar pasando en ninguna iglesia. Usted no puede disfrazarse de payaso para alegrar a los fieles. Usted no puede disfrazarse de brujo para hacerles entender de que la mano de Dios es más poderosa que ellos. Cualquier ministro en la palabra de Dios sabe que la violencia fue la misma razón por la cual Dios destruyó con una inundación la tierra, y la misma violencia de hoy Dios la aborrece. En miles de iglesias ahora no hay ninguna mención de pecado. Nadie quiere confrontar el pecado. Nadie quiere herir, entre comillas, a nadie. Nadie quiere golpear su ego, la cruz, el sacrificio, el juicio del infierno. A los atalayas de Dios no se les permite hablar. A mí no me interesa que este diga esto, a este borrarlo, a este quitarlo. Y muchos de los que están escuchando este mensaje van a decir que a ese yo no lo quiero oír. La gente no quiere que hablen en las iglesias. Y por todo esto es que no están habiendo corazones conmovidos a través de lo que el Dios está hablando. En vez, el enfoque es el éxito con que cada sermón es diseñado para que la gente se sienta bien. Es que es bonito profetizarles, ay, que vas a estar bien. Es bonito profetizar que vienen cosas buenas y halagüeñas. Profetizarles prosperidad, que viene un carro nuevo, que viene casas nuevas, que sus finanzas van a estar extraordinarias, que usted es fuerte, que usted es el poder de Dios, que usted es un hijo de Dios, que usted aquí, y que todo está resultando en apatía, en avaricia, en egocentrismo, en enfriamiento del corazón, y está causando dolor a los creyentes piadosos en todos lados. Al ver que el nombre de Dios es avergonzado por muchos cristianos, pero no están permitiendo que nosotros hablemos las verdades. Yo siempre he dicho que el corazón endurecido y más endurecido que hay son los corazones que están dentro de la misma casa de Dios.
Porque son los corazones que se les predica, se les predica, se les predica y se les predica y no han querido cambiar. Imagina un retrato similar de Israel, iglesia. Cuando la viuda de Fines vio los pecados de Silo acrecentados hacia el cielo, ella sabía que la presencia de Dios no podía permanecer con esa gente. Ella sabía de que Dios no podía estar donde está el pecado, donde está la droga, donde está el alcohol. Ella no podía estar donde estaba el adulterio. Ella sabía de que la presencia de Dios no podía estar donde hay fornicación. La presencia de Dios no puede estar en un lugar donde el marido golpea a su esposa, donde solo hay griterías. Y ya saben que cuando la palabra Icabod está escrita en un hogar, es porque la presencia de Dios ya no está ahí. Ella sabía que Dios no tenía parte en todo esto. Por esto yo te llamo a que reflexiones en esta tarde. Porque la presencia de Dios ya no estaba con ellos y las consecuencias eran terribles. La esperanza se había perdido, el amor, la fe, todo se había desvanecido. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos de que con Cristo lo tenemos todo. Sabemos muchas veces que hemos cometido errores, que pecamos, que fallamos, y que la presencia de Dios a veces se ha alejado de nosotros porque lo hemos permitido nosotros mismos con nuestras acciones y actitudes. Pero es tiempo que hoy reflexionemos, iglesia. Es tiempo que hoy reflexionemos y hagamos volver el arca del pacto a su lugar de origen. Él dijo: yo voy a establecer un pequeño santuario dentro de ti y voy a quitar ese corazón viejo y voy a poner un corazón de carne, y voy a quitar ese espíritu viejo y voy a poner un espíritu nuevo, y te voy a lavar con agua limpia y te voy a purificar y santificar. Y ahora nosotros sabemos de que la presencia, que el arca del pacto somos nosotros. El Dios que iba a formar vivir ahí, establecer un pequeño santuario donde Él iba a habitar. Y es aquí donde Él vive ahora. Si la presencia de Dios se ha apartado y tú has visto que Icabod está escrito en tu vida, ahora puedes darle vuelta a la página. Este es el tiempo, iglesia. Reflexiona. Reflexiona con tu familia, ahí donde estás en este momento de inspiración. Y recapacitemos todos y hagamos volver el arca del pacto a su lugar de origen. Porque es aquí donde la presencia de Dios tiene que estar. Porque donde la presencia de Dios está, solo hay victoria. Y nosotros, como hijos de Dios, somos llamados para vivir en victoria en todo tiempo. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay una nueva unción que está siendo derramada sobre aquellos hijos que están atentos a este mensaje. Y esa unción te abraza y te hace reflexionar y te hace arrepentirte de las cosas malas que has hecho y que no has quitado de ti. Dios tocó tu corazón. Él dice: ábrame porque yo quiero entrar ahí. Pero el problema está que hemos abierto el corazón solo en las cosas que nosotros queremos que Él entre. Que nosotros queremos que Él entre. Pero hay cosas que no hemos abierto, hay cosas ocultas. Y este es el tiempo de reflexión. Permite que Icabod sea quitado y se deje solo el Cabod, la presencia de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. Y todas las cosas te van a ir bien. Los amo, los bendigo, y que el Señor siga fortaleciendo sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, pueblo de Dios.